Buenas noches, iniciamos aquí el programa Tiempo Presente de TEACA Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a tratar un tema que empieza a colarse muy despacito, muy subterfugiamente, pero que cada vez que se acercan elecciones aparece, y es el tema de las leyes educativas, de la reforma educativa, todo lo relacionado con la educación. Evidentemente es un tema que importa a todos porque nuestros hijos tienen que estudiar y salir para adelante, pero sin embargo no parece que terminen de encontrar la solución. Me acompaña Ana Zabaleta y Carmelo González, como es habitual, y vamos a debatir, buenas noches, y vamos a debatir sobre este tema para intentar ver con un poco más de claridad qué es lo que hay detrás de ese mensaje que nos quieren colar, que habitualmente no suele ser totalmente exacto. ¿Cómo lo ves, Ana, en el sistema educativo actual? ¿Necesita reforma? ¿Qué reformas necesita? Bueno, yo creo que necesita una reforma total, pero para mejorar. Porque el problema es que aquí cada uno viene, reforma y curiosamente suele ser para empeorar, no mejora, y que luego que se mantenga lo que funciona y lo que no funciona, pues que se busquen las mejoras, ¿no? Las mejoras, claro. Carmelo. ¿Qué quieres que te diga, José Luis? Que comparando los distintos periodos de nuestra historia de España en los últimos 70 años, pues yo estudié con un plan, que fue el del 53. El del 53, sí. Que además era un plan que funcionaba perfectamente y que creo que ese, en vez de hacer una ley nueva, que si la LODE, que si la LONCE, que si la LOIE, llevó a haber una que ni siquiera no entró en vigor. O sea, fue redactarla y dejarla atrás. Y lo que podían haber hecho era mejorar, lo que decía Ana Zabaleta, mejorar aquella. Yo recuerdo cuando estudié que tenías que entrar en ingreso, hacías, no sé si tú también, o pero yo soy de aquella época. Sí. Primero, segundo, tercero y cuarto bachiller, una reválida, quinto, sexto, preu. Otra reválida. Otra reválida, preu y OCOU. A mí justo terminó el año de preu y hice COU y a la uni, pero la esencia era la misma. Se aprendía. O sea, hoy tú ves cómo salen jóvenes de universidades, atentos, con una falta de ortografía increíble, con unas faltas gramaticales increíbles, y eso no ocurría antes. No es lógico. No es normal. ¿Por qué? Porque las leyes se han enfocado más en estos últimos años, que si habilidades, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Pues sí, yo confieso que parto con una cierta ventaja, pues soy físico y fui profesor de matemática, ahora estoy jubilado durante bastantes años, y entonces lo que te das cuenta es que las sucesivas reformas, es verdad que tomando como referencia la del año 53, esta que tú has dicho, yo sí hice el preu, tengo unos años más, que era una confirmación de una anterior del año 43 o 44, si mal no recuerdo. Luego se han sucedido 7 reformas, pero evidentemente la del año 53 era una ley que tenía unas partes muy técnicas, pero había también evidentemente una parte ideológica del régimen. Había una propaganda franquista, había una formación del espíritu nacional. No era exactamente formación religiosa. Sí, había religión obligatoria. Bueno, no era realmente, aunque se le llamaba así, formación del espíritu nacional, sino formación del espíritu nacional franquista, que son cosas distintas, porque el espíritu nacional es otra historia, que podía usarse ahora cuando hay algunos que no lo ven. Pero tenía una parte técnica bastante bien asentada. Luego aparece unas modificaciones, en el año 70 se modifica esta ley, aunque tuvo una en el 68, se modifica porque España era el posfranquismo ya, España había cambiado.
La sociedad había cambiado, la forma de ver de los jóvenes ya no era la misma, es decir, se modifica y aparece una ley que admite el BUP, el famoso BUP, aparece el BUP, la EGB y tal. Bueno, el cambio no era excesivo, sí desaparecen las reválidas, luego aparece la LOCSE, entonces te das cuenta que todas las reformas han sido fundamentalmente ideológicas. Una era pro-franquista, las otras pro otras cosas, incluso pro-democráticas, pero no afrontaban el verdadero problema, que es el educativo, cómo aprende la gente y cómo debe saber. Porque si un alumno va a ser ingeniero, pues da igual qué cultura religiosa tenga, que si es de una religión o de otra, lo que se pide es que sea un buen ingeniero. O si va a ser un arquitecto, es que sepa hacer casas, no que haya estudiado esto o lo otro de tipo ideológico. Bien, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, apareció, normalmente cuando se suspendían 2 asignaturas se podía ir al curso siguiente. Apareció que se pasaba con 3, y si el grupo de profesores lo estimaba, se podía pasar con 4. Eso era un disparate, porque más de 2 asignaturas, más las propias del año siguiente, son imposibles para cualquiera. Si no las sacó el año pasado, claro, mucho menos. Mucho menos después, y además de un curso más arriba que cada vez se va complicando un poquito más la cosa. Pero además, permitiendo eso, José Luis, perdona, permitiendo ese tema, dice, como no me... Pues se desmotivan los chavales. Claro. Yo recuerdo en mi época que además encima, fíjate, es que es curioso. Yo siempre estudié en Salesiano, era un colegio pago, mi padre además trabajaba allí, tenía que hacer 5 horas más de trabajo, en vez de trabajar 8 trabajaba 13, más la beca que yo tenía, pagaba los estudios. Tenías que aprobar sí o sí. O sí. O sea, no te quedaba otra. Es decir, si realmente querías estar. Y bueno, y te exigían. O sea, yo con 4 años fui a la escuela de Doña Antoñita, me acuerdo. Cuando llegué al colegio con 6 años, bueno, hice caligrafía por un tubo. Sí, sí. De hecho, yo voy a sitio y me ven escribiendo y dicen, oiga, usted estudió en un colegio de cura. Y no, la caligrafía es de antes. Es de la señora Antoñita, ¿no? Sí, es sí. decir, eso por un lado, la caligrafía. Por otro lado, la falta de ortografía. Y hoy cada vez se va perdiendo degradando más, porque como tenemos, y aún teniendo los correctores, tanto del móvil como de cualquier editor de texto, se siguen cometiendo falta de ortografía. Claro. Pero ya no solo chavales, periodistas, médicos, abogados, ingenieros, y tú dices, pero bueno. Pero fíjate, es ideológico, porque ¿qué estaba detrás de pasar para arriba? Pues que no podías acumularlos. Si los acumulabas, tenías más cursos, había que meter más profesores, más medios, tira para adelante y cuando termine, pues esa persona con una formación muy baja, pues probablemente no va a ir a la universidad. Se los quitaban de encima. Luego, por ejemplo, la UCE era muy finalista, lo que querían eran gente que sin cualificar, que era una mano de obra barata, eso es lo que al final se conseguía. Te decían que estimaras qué le iba a pasar en el futuro, el profesor tenía que estimar lo que pasaba en el futuro. Oiga, si no sabemos el futuro al año siguiente, ¿cómo vamos a saberlo tan lejos? La siguiente ley, esta que no entró en vigor, bueno, pues volvía a andar con la religión católica, quitaba la formación para la ciudadanía. Fíjense que son asignaturas todas ideológicas. Ninguna de esas leyes atacaba el problema real, que es cómo aprende el chaval, cómo debe ser para ser más eficiente, para que su cerebro capte más información, para que lo retenga, para que tenga gusto por esas asignaturas, que no termino odiándolas, es decir, adquiriendo. Eso no lo ha atacado ninguna y me da la impresión de que las nuevas tampoco lo van a hacer. Tampoco lo van a hacer porque cada vez que entra un partido nuevo en el gobierno quiere montar su ley. Fíjate, es más, hemos evolucionado tanto en el mundo tecnológico que ahí lo que hay que propiciar en el niño desde que es pequeño, la creatividad, la inventiva, porque si no, vamos perdidos. Sí. Y luego hablamos mucho de que invertimos en I+D, pero si es que no tiene, al final te tienen que venir de fuera porque no los has preparado aquí, ¿verdad? Claro, claro. Aparte que además hay otros puntos, ¿no? Como el tema también de la gestión emocional, de que, por ejemplo, esto de que pasen de curso con asignaturas suspendidas, que lo hacen muchas veces porque el niño no se sienta retrasado, pero es que ya ahí no le estás preparando para la tolerancia a la frustración, cosa muy importante en la vida.
Sí, sí. Estamos haciendo personas débiles, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque habría que educar más en eso, en gestión emocional, en aprender a aprender, Claro. en que cojan gusto por el estudio, que sea también algo agradable, que Y eso por ya la se propia hacía, asignatura. que ojo, eso se hacía mal también antes, Sí, desde el sí. principio. Lo que pasa es que, bueno, también era otra época, que eso hay que tenerlo en cuenta, era otra época, pero se supone que tenemos que ir evolucionando para mejorar y resulta No, que no. O sea no. que tenemos lo malo de antes, pero le añadimos Más malo cosas todavía. que Más malo. empeoran. Yo Y siempre- efectivamente ocurre que la gente tiene faltas de ortografía, no se Sí, sabe ¿no? Y la parte expresar, cada vez sabe menos. no toleran la frustración, cosas que además podrían hacerse con creatividad. Sí, Que claro. incluso creo que también tiene que ver con tener profesores cualificados, no solo que estén cualificados en la sabiduría de una, perdón, sabiduría no es la expresión, pero bueno, el el saber, el conocimiento, conocimiento el transmitir el conocimiento. el conocimiento de una asignatura, sino también el enseñarles a estudiar esa asignatura, a cómo se Claro. aprende esa asignatura. Yo he tenido profesores así, pocos, pero he tenido algún profesor así. Pero fíjate el tema al hilo de lo que está diciendo, es decir, antes yo recuerdo que hacía una trastada en clase o me vacilaba el profesor y fueron pocas las veces, pero me caía, que tampoco es eso, es decir, vamos a ver, no nos podemos ir a los extremos. Los extremos. A mí igual me sirvió aquello que hoy digo, coño, mira que eran unos cara duras, pues en una esquinita así, tampoco hablamos de eso. Pero lo que Pero no hemos puede pasado al ser otro hoy, extremo, claro, que le pero tienen miedo al profesor al alumno. justo pasamos de aquí a aquí. A la ¿Cómo impunidad van? total, eso no puede Claro, ser. ¿cómo van a trabajar los profesores? Y dicen, uy, si es que... Pero es que se pierde el principio de autoridad que el profesor siempre debe mantenerlo en clase. Una cosa es el alumno y otra es el profesor. Por mucho que lo equilibre, siempre hay una pequeña diferencia, incluso aunque sea solo por la cuestión de conocimientos. Tú no los tienes y el profesor los tiene y te los intenta transmitir porque es su trabajo. Pero eso también viene de atrás. Sí. Es decir, la escuela empieza en la familia. Sí, sí, claro. Ah, ¿cuántos casos no hay donde dice, ¿cómo? Que el profesor tal, vamos para allá? Yo recuerdo Es verdad. cuando yo llegaba a casa y le decía, profesor la tiene cogida conmigo. Mi madre me decía, por algo será. Algo habrás hecho. Jamás me dijo, pues vamos a hablar con... Claro. Salvo una vez que me pegó un cogotazo, se enteró todo el colegio y me rompió la ceja. Se equivocó, una chorrada de niño. Sueltan un bolillo en clase y yo haciendo el ruido al mismo tiempo. Doin, 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 doin. Fue que vino el tío, me dio por detrás. ¡pum! Doin. Coge Me eso, rompió. coge eso. Seguro que no lo repetiste más. No, nunca más, pero bueno. Bueno, Pero de todas maneras lo que dice él, ni tanto ni, Ni y tan tanto. tanto. no hay que No. llegar ni a un extremo Ni al otro. Es verdad que, como decía, todas las modificaciones que hacen son meramente ideológicas. No atacan el problema real. Y en España, especialmente, tenemos todo invertido. El profesorado normalmente usa una cosa que se llama la taxonomía de Bloom, que es una división de las actividades intelectuales y en la más baja, pues tienes memorizar, recordar las cosas, y va subiendo de niveles hasta que llega, hasta que llega a la punta de la pirámide, que es la creatividad. El análisis, la creatividad, bien. Y abajo es una cosa más manipulativa, recordar, actuar, experimentar. Bueno, aquí te ves que la parte más alta suele ocurrir en la EGB, donde ves las letras, te ponen las imágenes, las mezclas y tal, y en la universidad y en la enseñanza media, pues te encuentras que es el comprenderlo, el leerlo, el recordarlo, el comprenderlo, es decir, la parte baja de la pirámide se está usando en la universidad y la parte alta se está usando en la EGB, es decir, están trastocado el sistema, absolutamente Totalmente. trastocado. Los informes internacionales sobre la enseñanza en España es un desastre y la enseñanza no es una cuestión barata, es una cuestión bastante cara. En mi opinión es que esas reformas educativas, yo no sé quién las hace, aparte de las directrices políticas, yo le llamo que lo hacen unos pedagogos de salón, es decir, que son unos que bailan con el gobierno, con unos tickets y se inventan, sí, como ocurría a principios del siglo XX y tal, parece ser que había una sala de baile donde compraba unos tickets y bailabas con una chica, algo así, porque las relaciones interpersonales debían ser más difíciles en aquella época, ¿no? Pues yo les llamo pedagogos de salón, al menos en mi opinión, porque si no, no tiene explicación. Es decir, vamos a ver, después coges la materia y tú dices, bueno, la cantidad de cosas que se estudia,
pero si la mayor parte no se nos la van a usar nunca. Para hombre, que eso es otra. Yo entiendo. Sí, pero vamos que son a ver, todas las yo asignaturas. entiendo, José Luis, que tendría que haber una primera fase donde se tenga o se adquiera una cultura general. Yo me acuerdo de una asignatura que además la tenías que aprobar, que se llamaba urbanidad. Sí, sí. La tuve en primero, en segundo y en tercero. Sí, sí. Y me enseñaron a cómo colocar los cuchillos en la mesa, los cubiertos, el ceder, Sí, sí, 20.000 historias. Y había que aprobar esa asignatura. Sí, sí, claro. O sea, estaba clarísimo. Hoy, No. bueno, así, pues mira y ves lo que estás viendo en la calle, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que encima está el contagio en muchas familias de la parte de atrás. Es decir, si en casa no hay formación, El alumno tampoco, eso es el efecto de la familia sobre el alumno, siempre se ha demostrado de que existe. Pero vamos, ves una cantidad, incluso en materias que no son sociales, en matemáticas o en física, dices, pero oye, en este nivel, y tienen que saber esto y esto y esto y esto, pero si esto prácticamente no lo vamos a hacer nunca. Eso no quiere decir que no se estudie, pero con menos intensidad que aquellas cosas que se van a usar constantemente. Claro, exactamente. Debería haber, digamos, un enfoque en la parte más básica, de estar más años. Cultura general. Exactamente, Punto. enfocado más ahí. Y luego sí, hacer este otro tipo de cultura, ¿no? Que bueno, que es un poquito de cultura, pero también de otra manera, no tanto en plan rollo que luego no te acuerdas, sino más a lo mejor en forma de trabajo, o sea, creatividad también en el profesorado, ¿no? Es que, claro. Por eso Pero- digo que los profesores también tendrían que, o sea, el sistema tendría que tener un sistema que no solo examinara en conocimiento, Claro, no, sino pero fíjate- en cómo aplicas el conocimiento. Fíjate una cosa, el problema no es del profesorado. No, digo, El problema, digo entre el sistema educativo. sí, el problema sí, es la administración educativa que impone un sistema. Pero por eso digo Claro. que elige pero por eso digo que en una oposición que no examinaran nada más lo que es el conocimiento, Claro, sino claro, otro no, tipo de claro. habilidades. Eso había que A eso me cambiar refiero. todo el sistema, que es la pata que está fallando, porque tú te vas a la enseñanza media y dices, bueno, el profesorado está sobrepreparados. La mayor concentración de licenciados del país está en la enseñanza media. Miles y miles y miles de licenciados. Dime una empresa que tenga tantos licenciados. Ninguna. Ni el Estado los tiene. Vamos, los tiene como profesores, me refiero en otras partes. Los alumnos son aproximadamente similares a los de otras épocas. Algunas veces cuando hay crisis se desmotivan un poco porque las familias se desmotivan también y se les transmite, pero más o menos son los mismos, no son más inteligentes ni menos inteligentes, No. es lo mismo. ¿Y cuál es la tercera pata que falta? La administración educativa. ¿Cuál está fallando entonces? En mi opinión, la administración educativa. No, por supuesto. Que se empeña en que aprendan tal cantidad de cosas que no se van a usar y en las que no se practica, que llega un momento que el profesor tiene que encargar trabajos para casa, que ese es otro de los debates, los deberes. Claro, de todas maneras yo cuando hablaba de los profesores, no es decir la culpa es del profesor, no, sino que el sistema, en ese sistema, en toda esa ley, tendría que estar programado qué profesor se elige, o sea, qué baremos se miden en la oposición para que acceda al puesto de trabajo de profesor, o sea, que no sea nada más el conocimiento, sino cómo aplicas ese conocimiento. Bueno, en Los el perfiles. profesorado, cuando yo hice la oposición de matemáticas, había un examen de problemas, un examen de teoría y se elegía eran temas a bombo, a sorteo, y se elegía el bombo y tenías una hora de explicar ante el tribunal, tú oralmente, el tema. Es decir, ahí evaluaban cómo actuaba. Pero fíjate tú que para mí solo explicar es ponernos una forma de aprender. Hay que hacer otro tipo de dinámicas, más allá de exponer. Ya. Pero claro, tú porque no puedes... en una exposición el alumno se aburre. En No, una nada exposición más sin empezar, no, pero eso se evaluaba, si era un pelma el tribunal lo notaba, y si más o menos le dabas un cierto enfoque, Claro. es verdad que es una situación un poquito rígida, porque te estás También jugando el futuro, claro. en una palabra. Pero creo que se debería, hay más métodos que exponer, Sí, por sí. supuesto. Tú no vas a decir, no hago exposición, hago otras cosas. Expones, pero también Sí, con los utilizas demás, otra claro, metodología. claro, primero, para eso hay métodos que el profesorado normalmente usa y que hablaremos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bien, continuamos con el tema de la enseñanza y estamos hablando de esos métodos que el profesorado usa muchas veces. Hay, desde los estudiosos del tema, hay una pirámide que se llama la pirámide de Cody Blair, no Tony Blair, Cody Blair, Cody Blair, que te dice cómo el nivel de aprendizaje y te sitúa el 5% que llegas a retener, a aprender, el 5% de lo que oyes, el 10% de lo que lees, el 20% de lo que ves, es decir, cada vez hay una actividad que te afecta más, el 30% de lo que usas, de lo que demuestras. Mira, te voy a demostrar, entonces eso se te queda más. El 50%, y es importante, de lo que debates. El 75% de lo que practicas y, ojo, el 90% de lo que enseñas. Es decir, la actividad que más fija en tu cabeza las cosas es cuando tú se la enseñas a otro. Claro, eso alguien pensaría, el profesor sería estupendo porque es el que más aprende en clase. Claro. No es verdad porque el profesor ya se lo sabe. Claro, pero se pueden hacer dinámicas en las que se trabaje en grupo, se debata en clase. Es que se hace. Hagan exposiciones. Es que se hace. Bueno, yo te hablo, cuando yo fui estudiante, hoy en día no sé lo que están Sí, se haciendo, hace, sí. pero yo veo a los alumnos que no están preparados. No sé si todo el profesorado. Yo te digo también porque me he encontrado en situaciones de hablar con profesores que a lo mejor les propones una dinámica, ay no, porque luego hacen esto y ya, pero, o sea, por ejemplo, yo le daba la opción de mandar trabajos, ¿no? Dice, no, porque luego lo descargan, ¿te acuerdas del Rincón del Vago? Aquello Sí, que había en Rincón del internet. Vago, sí. Ay, porque luego lo descargan del Rincón del Vago. Bueno, pues Que le lo importa. descarguen. Digo, tú les dices, mañana vamos todos al Rincón del Vago esta tarde en clase y Claro. y vamos a traer todo lo que rescatemos de ahí sobre este tema Claro. y lo vamos a poner en común. Claro, no, sí se hace, el profesorado sí lo hace. Y esa persona con la que yo hablé, que era profesora, dice, pues no lo había pensado. Pero eso porque el grupo de profesores en cada centro no lo habla, que normalmente hay seminarios, el grupo de profesores de una asignatura concreta, después hay de todo el profesorado, lo comenta, incluso una simple introducción, y el profesor tiene capacidad suficiente para elaborar todo eso, incluso entre todos, entre un grupo. Fíjate hasta qué forma es simple de sacar un alumno a hacer un problema en la pizarra y decirle, no me lo explicas a mí, explícaselo a tus compañeros. Con lo cual se lo está intentando enseñar a sus compañeros y adquirimos el 90% de posibilidades. Es una cosa tan simple como esa. Yo solo hacía, sacaba a mi alumno, que le molestaba salir a la pizarra porque les cuesta exponer. Digo, no, a tus compañeros, explícaselo. Se iban metiendo y los otros le preguntaban, pregunten ustedes las dudas, y estar tú con Eso es genial, ese tipo de dinámica. Claro. Esa dinámica se usa y otras muchas más. Lo que no se puede hacer es regular de que los alumnos deben aprender descubriendo las cosas. Yo recuerdo una anécdota, se la voy a contar, en un centro, llegué nuevo y el del departamento llevaban con un tema 2 meses, un tema que era por una semana. Y bueno, ¿aquí qué pasa? Dice, es que estamos intentando que descubran, pero hombre, si ¿cómo van a descubrir eso? Si cada trocito pequeñito de ese tema le costó
prácticamente la duración de una vida a un genio de las matemáticas. Y el otro trozo lo descubrió el siguiente genio de las matemáticas, y apoyado verdaderamente en hombros de gigantes, se elaboró ese tema así. El alumno no puede descubrir la vida de gente. Otra cosa es que tú se lo prepares y le dejes el pequeño detalle al final para que él tenga la satisfacción del descubrimiento. Es lo que iba a decir, que puede ser algo también que se plantee como dinámica final de curso, como... Se puede hacer en los temas, pero tú se lo explicas y al final dejas algo para que puedan descubrir, porque si pretendes que descubran todo, no es posible. Pero después, fíjate, estoy pensando también en la formación profesional, igual lo tocamos en el tercer bloque, es otro en el otro bloque. Pero todo, dime una carrera, derecho, por ejemplo, teoría, termina, antes eran licenciados en derecho y son graduados. Sí, ahora ha pasado a graduado. Derecho ha pasado a graduado, pero bueno, es prácticamente lo mismo, y cuando sales de allí te tropiezas con muchísimos jóvenes y dicen, ¿y ahora qué? Bueno, pero eso pasa en todas las carreras. En todo, por eso te digo, cualquiera. Pero eso es un problema, pero porque se claro, supone que tienes la carrera te llama, y tienes que estar trabajando un tiempo para realmente aprender, estar en pasantía en el caso de los abogados. ¿Y por qué no se hace eso antes? Porque no forma parte de ese currículo, el tema de la práctica. Esa era la para pirámide. Que cuando termine sepas trabajar. Su carrera, cuando termine de estudiar, esté ya preparado para el mercado laboral, porque después te vas al mercado laboral y dices, empresa importante, con experiencia, solicita joven con experiencia de 5 años. No existen jóvenes con esa experiencia. ¿Y esto qué es? Eso es lo que hablábamos antes de la pirámide invertida, que en EGB se está usando la parte de arriba y en la universidad la parte de abajo. En la universidad faltan las prácticas, todas las carreras cuando terminan, se van a una empresa y se quedan auténticamente pasmados, porque no saben por dónde están. Tienen que empezar a estudiar de nuevo, que es verdad que con un bagaje de atrás y sobre todo con una práctica y sabiendo dónde está en cada libro, en qué libro estaba cada cosa, pues empiezan a tirar y reelaboran su carrera, carrera real. Perdóname, José Luis, estoy viendo un chiste aquí de Padilla, que se ve un profesor en clase con la pizarra detrás y pone Reyes Godos, y él dice Ataulfo, Sigérico, Gualia, Teodorico, Turismundo, Teodorico, Alarico, repitiendo, ¿no?, a su alumno. Ahora, otro profesor en la pizarra, reformas educativas, lo S, lo de, lo se, lo P, lo se, lo No, fíjate una cosa, hasta qué punto... La diferencia de lo que decíamos antes, o sea, ni el extremo de aquí, ni el fíjate hasta qué punto se estudiaban cosas, que una de las cosas más importantes, no ya en la época nuestra, sino anterior, era conocer la lista de los Reyes Godos. En historia. Sí. A saber para qué. Actualmente nadie se sabe la lista de los Reyes Godos y no pasa nada. No el que lo necesita se va al libro de historia, eso sí, que sepa buscar en libros de los matemáticos. Eso es lo que iba a decir ahora mismo, claro. Que también se trata, que hablando de que tenemos que dar un tema en 2 semanas, que también tenemos que pensar que debemos dejar tanto eso, el tema de la memorización, que no digo tampoco que se descarte del todo, porque es una parte también importante, pero creo que debería salir un poquito más eso de tanto de memoria y más enseñar a resolverte, a buscar la información. Además, estamos en la era de la información, la información está ahí toda fuera, ahí, la tienes en internet. Entonces, enseñar a buscar la información que filtrarla, necesitas, elaborarla, a saber qué hacer y luego a desenvolverte en la vida, ¿no? Claro. Por eso es tan importante escribir, porque al final todo lo que el resultado de tu trabajo lo tendrás que escribir. Y lo que no puedes hacer es escribir con falta de ortografía. Es que incluso con falta, ya no de ortografía, pero sí de sintaxis. Una sintaxis que está un bochornosa, tú dices, oye, es un poquito de estilo, aunque no seas periodista. Es por eso tan importante que en la base se pierda más años si hace falta en ortografía, lectura. Pero eso, cojan ustedes cualquiera de los periódicos que tenemos aquí y pillamos Canarias, y yo no sé qué me pasa, que es que abre la hoja y dice, coño, pum, aquí. Pero ¿esto por qué? Entonces, y da pena. Es que no lo han pasado ni el corrector. Porque no saben ni pasarlo. Probablemente. Oye, y tantas cosas que esto sí que tengo que decir que me hace gracia de cuando yo estudié, que me pensaba que no servían para nada, como la sintaxis, y luego me he dado cuenta con el tiempo que digo, sí, los análisis sintácticos y morfológicos, que yo decía, ¿esto para qué? Si no me voy a poner a analizar. Pero sin es que embargo, luego hoy te das cuenta. Sí. Lo que pasa es que te hacen falta y los entiendes de forma fácil cuando ya eres adulto,
en la edad en que te lo No te das enseñaron cuenta. no servían para nada. servían das para cuenta, nada. sí. No servían para nada. Eso pasa como los idiomas, lo vemos claro en los idiomas. Los chavales españoles en general saben más gramática inglesa que la mayoría de los ingleses de la calle, y se puede demostrar, Sí, sí. pero no hablan inglés. ¿Por qué? Porque la prioridad está en estudiar gramática inglesa. Oiga, la prioridad es hablar. Hablar. Aunque no sepan gramática o incluso aunque no sepan escribirlo del todo todavía. Cuando ya sepan hablar es mucho más fácil Ponte a aprender a estudiar escribir y sucesivamente. O leer y después escribir. Totalmente de acuerdo, Que es el totalmente procedimiento de natural. acuerdo. No, por eso no se emplea. Y lo mismo pasa con el resto de las asignaturas. Se sigue enseñando demasiada materia. Yo no soy partidario de los trabajos en casa. La clase tiene que ser autosuficiente y solo excepcionalmente algún tema muy complejo mandar un deber. Porque al No, fin... pero cuando yo hablo de trabajos no es para casa. No, pero es que el debate está que si era sí. bueno tener deberes o no tener Deberes, deberes. Encorsetas a los padres en la casa, cuando no tienen que hacer los deberes los padres, que eso también ocurre. Aparte de padres que no pueden estar trabajando todo el día hasta última hora y no pueden ponerse con eso. Claro. Aparte que luego no les enseñas tampoco al niño autonomía. Claro. De eso. ser responsable, de coger los deberes todos los días, y aún así yo también pienso que los deberes, yo no te digo a lo mejor alguna cosa puntual, Excepcionalmente excepcional, puntual. pero no, Nada el sistemático. colegio es para aprender y la casa es para estar por la familia, Claro. con la familia y aprender otro tipo Otra de cosa. valores. Y luego que a esa edad no se puede estar estudiando todo el día. Hay una parte de estudio y otra de descanso y de ocio, porque si no, no claro. tienen adolescencia ni infancia. Yo tenía una profesora de matemáticas, una monja en las Teresianas donde estudié, que nos decía, me hacía mucha gracia, era muy progre para su época, y además era exigente, ¿eh? Decía, a mí porque me obligan, pero si fuera por mí, les obligaba a encerrar los libros en el pupitre con llave y a casa sin deberes. Sin deberes. Claro. Dice, el colegio es para estudiar y aprender, Claro. la casa es para estar con la Bueno, familia. yo en mi época no es que marcaran deberes, o sea, los marcaban de una forma muy sutil. Además, yo lo recuerdo que nacía de uno mismo y decía, oye, pero esto lo tengo que investigar yo, tengo que ponerme Claro, te entraba el gusanillo. Te entraba el gusanillo y caminabas, ¿no? Es por ahí por donde hoy tampoco Van las cosas, van claro, las cosas. porque se Ya. dedican a cuestiones políticas. Cada partido que entra quiere dejar una impronta en la historia, montándose una ley educativa Pues anda de que- este tipo ideológica y de ahorrar con más alumnos, menos alumnos. Mira a los profesores. Oiga, mis profesores los tuve excelentes y ninguno hizo ningún MIR, ni les hizo falta. Y por lo tanto demuestra que es otra de las, en mi opinión, imbecilidades de la administración educativa, que de vez en cuando o con excesiva frecuencia se le ocurren estas cosas. No es necesario. Modifíqueme la cantidad de cosas, ponga las cosas prácticas primero, las cosas que se usan menos más al final, y después el que tenga una duda o quiera hacer una tesis sobre una cosa, pues ir allí y encontrará Estupendo, esas claro. cosas raras. Yo eso lo aprendí en el bachillerato, que tuve un profesor de matemáticas concretamente extraordinario, que llegamos a un tema que se llamaba la cuaterna armónica. Es una división de los segmentos que se inventaron los griegos. Y este hombre nos dijo, lo único que tienen ustedes que recordar, y eso que menos mal que no lo escuchaba nadie más que nosotros los alumnos, lo único que tienen que recordar ustedes de la cuaterna armónica es que no es lo mismo que la armónica de cuaterno. Y saltó al tema siguiente. De eso hace 50 años. Yo aún no me he olvidado que no es lo mismo que la armónica de cuaterno. Y he estudiado matemáticas muchísimo, y he sido profesor de matemáticas, y mira sin tener, oye, esto es la cuaterna armónica, efectivamente una división de segmentos de los griegos, y tú decías, bueno, ¿por qué se tenían que saber los alumnos esta tontería? Si alguien tenía una duda o una curiosidad intelectual cuando ya haya terminado la carrera, pues coge y lo estudia. Bueno, pero si tú exiges a los alumnos estudiar toda esa barbaridad de cosas, pues al final no tienen tiempo para lo importante. Claro. Eso es lo que está pasando. Porque vamos a ver si lo puedo resumir y de forma visual. Es decir, tienes una serie de herramientas y lo que te tienen que dar a conocer es la funcionalidad Claro, de cada una. claro, de y las cómo herramientas. usarla. Y llegado un momento, cuando tú tengas que hacer algo, tú sabes que está la herramienta, sabes para qué sirve, y lo que tienes que hacer después es aplicarla. Aplicarla. Exactamente. Eso es lo que no está ocurriendo a día de hoy. No está Se pasando. enseña
cuáles son esas herramientas y luego céntrate, por decir, yo recuerdo de haber hecho latín y griego en tercero y cuarto, ¿te acuerdas? Y yo después dije, ¿y para qué demonios hice yo latín y griego? Si cuando tú llegabas a cuarto y hacías la reválida tenías que ir o para ciencia o para letras. O para letras, sí. Hoy es ciencias sociales, letras, no sé qué, ciencias de la salud. De la salud. Al final no sabes dónde está. Como quieras cambiar. Aparte de que a esas edades que encima no tienes claro entre que no lo tienes claro y que hasta yo en mi caso me acuerdo que yo lo que quería es liberarme de asignaturas. Yo elegía la opción que diga, aquí no tengo ni que estudiar ni latín, ni física y química, que era la que a mí no se me atravesó. Se diseñaba siempre. el camino más cómodo en lugar del que más útil te podía resultar en el futuro. Eso está pasando. Vamos a pararnos un momentito y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con este tema apasionante de la educación que tanto nos afecta y tan mal diseñado parece que está, ¿verdad? Fatal. Está fatal. Y cada vez a peor, que ese es el problema. Hombre, si seguimos con la dinámica y la tónica como ha sido hasta ahora, mi pregunta es ¿a dónde iremos a parar? Hombre, ya los míos son grandes, pero tengo un nietillo que afortunadamente en casa se le enseña de otra manera, ¿no? De otra manera. Y luego se tiene que adaptar a... Pero, por ejemplo, mi nieto con 9 años utiliza... Ustedes dirán, coño, utilizan la tablet, utilizan el ordenador. Sí, claro. Pero yo le pregunto, oye, y Borges, ¿tú cómo hiciste eso? Y dice, yo entré en YouTube y me puse a investigar. Y claro, ven vídeos. Claro. 9 años. Y tú dices, bueno, pero... Y le he preguntado, ¿y tú no entras? Dice, no. Yo entro siempre en YouTube, palabra atento, para informarme. Sí, hombre. Pero claro, se lo ha mamado. Claro. Pero su mamá Pero y es su que, papá. es que la tecnología no es mala. Yo el otro día lo estaba hablando con un grupo de personas Es que mala cuando... estaban criticando el tema de la tecnología. Digo, el problema no es la tecnología porque tienen que aprenderla, Claro. porque es con lo que se van a mover. El problema es que no ponemos límites. Claro. Ahí es donde está el problema. Claro. Porque la tecnología es estupenda, es una herramienta estupenda Fabulosa. que ya hubiéramos querido nosotros Tenerla en aquella en nuestra época, que tenías que ir a una biblioteca y Sí. morirte del asco allí Sí, para encontrarlo. Y si encontrabas. Si es que encontraba. Y si lo encontraba. Claro. Y normalmente no era tan elaborado, además. Que va, para nada. No, para efectivamente la tecnología, el problema es que estén 12 horas enganchados a la tablet. Es decir, no, mira, Efectivamente. hay que usarla como una herramienta más y de forma proporcionada. Pero efectivamente el sistema no está bien montado. En vez de coger y mantener lo que funcionaba del anterior
y cambiar lo que estaba fallando, pues no lo cambian todo, porque lo anterior lo hizo otro partido político, y así sucesivamente. Y si por lo menos cambiaran, que desde luego no es bueno tanto cambio así, pero si aunque sea fuera para mejorar, pues ya, mira, dice. Ah, no, claro. Pero es que no. Y luego viene uno, lo cambia, el otro lo vuelve a cambiar, el otro... Sí, porque lo elaboran, ya te digo, los políticos. ¿Sabes por qué? Y... Porque a cada uno de los ministros de educación, cuando sacan una ley, pues le ponen su nombre. Y les encanta, quizás por el ego, para que dentro de 10 años le recuerden la ley Ware o la ley de no sé quién. La ley Pertierra, en fin, la ley Villar Palacín. La Villar Palacín, que fue la del 70, sí, etcétera. Y así sucesivamente. Pero bueno. Sí. Pues a lo mejor sería ese tipo de cosas, igual que hablábamos el otro día cuando hablábamos del tema de las vacaciones de los políticos, a lo mejor se deberían legislar también todas esas cosas para evitar esos egos. Bueno, un poquito fuera de ese contexto se ha mantenido la formación profesional, que ha funcionado un poco por su propia naturaleza de otra manera. Ahí sí se practicaba, no se estudiaba tanta teoría, porque también es verdad que al principio la formación profesional se desprestigió mucho porque derivaban hacia la formación profesional aquellos alumnos que parecía que no rendían lo suficiente en el bachillerato normal. Pero fíjate tú que luego los de formación profesional, que por eso luego se ha valorizado tanto, fueron los que se comieron el mundo, digamos, o sea, fueron los que salieron para adelante. El mercado de trabajo era mayor en la formación profesional que en los licenciados o los ingenieros. Era claro. Y sigue siendo hoy día. Y sigue siendo, ¿por qué? Porque hay muchas más cosas de un nivel no tan alto que hay que arreglar, lavadoras, coches, en fin, pastelerías, en fin, hay una actividad enorme. Porque se enfocan, al ser un sistema de estudios un poquito más, o sea, por así decirlo, básico, ¿no? Más sencillo, pues se enfocan más en lo práctico y de teoría, pues lo necesario, lo estrictamente necesario. Lo necesario. A ver si se le da la vuelta a la otra parte de las licenciaturas, bueno, en algunas, porque ahí ya tú en medicina, cuando estás en tercero o cuarto, estás haciendo las prácticas, ¿no? Pero hay otras en las que no se hacen prácticas ninguna. Nunca. Durante al final hablamos los estudios. De capacitación. Capacitar de verdad a la persona, que cuando se termine la formación no sea un mero título, sino que realmente estás formado. Efectivamente, nació muy desprestigiada porque ahí se derivaban los que decía que tenían menos nivel, pero luego poco a poco la realidad del mercado lo ha ido subiendo hasta las últimas modificaciones en las que se crearon los ciclos superiores, que era el siguiente escalón, pero de la FP. Claro. Donde seguía habiendo prácticas, porque claro, hacían falta electricistas, y después también es verdad que se resultaba incompatible con muchas cosas del bachillerato normal. Es decir, si iba a ser un mecánico, no tenía que saber literatura a un nivel, otra cosa es que la supiera, sería estupendo, a un nivel elevadísimo. Oiga, yo lo que quiero es que me arregle el coche, no que me escriba un poema. Pero además en general, o sea, si tú eres empresario, tú lo que quieres es que la persona que contrates sea capaz de hacer el trabajo que necesitas, no que sepa o que tenga 1000 títulos. Hombre, a lo mejor lo requiere pues por cualquier situación concreta. Lo sabe, estupendo. Pero lo que necesitas es que te solucione el problema. Claro. Si no te lo soluciona, ya puede tener Harvard, lo que quiera. Yo recuerdo cuando me obligaron hace muchos años a hacer el CAP, el curso de adaptación pedagógica, en el INEM, en aquel entonces, pues estuve muchos años dando clases en la formación profesional ocupacional. Y cada vez que hacías una unidad didáctica, lo primero que tenías que poner era: el alumno tiene que ser capaz de 2 puntos. Sí, los objetivos y... No, se hacen unas programaciones tremendas. Hoy, ¿cuáles son hoy esos objetivos en cada una de las unidades didácticas? O sea, lo que pasa es que los objetivos están muy trabados, muy encorsetados, porque España en principio es un país muy reglamentista, muy prohibicionista, se te prohíbe todo lo que esté fuera, y toda creatividad tienes que encajarlo allí. Mira, cuando el año que yo me jubilé, yo estaba de jefe del departamento de matemáticas. Digo, voy a dejar la programación del año que viene preparada. Entonces preparé toda la programación de matemáticas de todos los cursos. Allí está objetivos, criterios de evaluación, en fin, la totalidad, el programa de cada curso. Me salió un tocho así de gordo. Y cuando terminé y vi toda aquella materia, pensé para mí,
Si se supieran todo esto, no había que darles el bachillerato, había que darles la carrera. Era un disparate. Claro, por eso después tienen que hacer tantas cosas, por eso hay un fracaso escolar, porque además, lo que tú dices, entra la cuestión emocional muy dentro. Ya no si solo no el te empieza a fracaso. salir, te va sugestionando y al final le coges manía a la Y situación. abandona. Y abandona. Fracaso y abandono. Pero le coges manía no para ese momento, le coges manía probablemente para para toda tu para vida. Ese es el problema. Con lo cual te imposibilita en un futuro de adulto decir, oye, me voy a poner a hacer esto, que aquello que no entendí, pero yo ahora lo Claro, entiendo. además, fíjate una cosa, que hablan tanto de fracaso escolar, y a ver, es verdad que bueno, lo ideal es que acaben pues en esta época, ¿no? Cuando son niños, cuando Claro. todavía son menores. Pero oye, que no pasa nada si resulta que ahora no pudiste y luego de mayor Pues puedes retomas el puedes camino. empezar de nuevo. Y Está eso claro. es importante también. Sí, 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 Entonces, sí, sí. no es un fracaso. No, el no, no. fracaso es cuando tiras la toalla, Sí, definitivamente. definitivamente. Claro. Y luego hay muchas autonomías que tienen transferidas Sí, totalmente, cosa que no ocurría antes tampoco. Sí, no, no todas las Antes autonomías tienen era transferidas. SM, Anaya y no sé quién más. Todas las autonomías tienen transferidas la educación. La Todas. educación, con lo cual existen temarios de matemáticas de primero de eso, de segundo y tercero. Tú coges un libro de Andalucía, coges uno de Canarias y dices, a ver. Mira, más curioso. Es curiosísimo. ¿Tú quieres un ejemplo curioso? Estando en este departamento del instituto, tenía 3 profesores o 4, me vinieron un montón de gente en práctica. El primer año de que han aprobado la oposición de la asignatura y tienen un año de práctica obligatorias para ya siendo funcionarios, ¿no? Funcionario en práctica se llama. Y entonces me dice, no, tenemos que ir a hacer un curso. ¿Hacer un curso de qué? Dice, de cultura canaria. Y les dije yo, pero bueno, ¿ustedes qué son? Todos eran canarios. Digo, ¿ustedes son todos canarios? ¿Qué cultura tienen ustedes? Canarios, es decir, los profesores de matemáticas. Otra cosa es que tú sepas cultura, pero que era preceptiva para tú poder terminar siendo profesor de matemáticas. Oiga, una cosa es que usted sepa cultura canaria, cultura española, cultura europea, pero hombre, Pues anda que no nos tragamos usted lo que tiene que nosotros. saber es enseñar matemáticas. Anda que no nos tragamos nosotros los ríos, las provincias, las capitales, los cabos De la península. de la península. Pero eso está... Y hoy hay muchas personas en península que tú le preguntas dónde está Canarias y dice... Debajo encima del sector de Melilla, que es donde aparecían en los mapas antes. Y no saben ni mencionarnos, nos dicen ¿Qué Las Palmas va? de Gran Canarias. Sí, nos confunde alguna vez no con saben La si Palma y estás con Palma. La Palma y La Palma. Palma. Sí. Bien. Confunden la provincia De todas maneras. de Santa Cruz con la de Las Palmas. Yo Pero opino... eso propiciado, ¿por qué? Por lo mismo. No, porque nosotros somos más pequeñitos y allí hay mucho más. Yo, de hecho, soy partidario de estudiar los ríos de España y tal, pues si un día te vas de viaje, sabes dónde Yo está. me alegro de haberlo Porque estudiado. yo estudiar dónde está el barranco de Guayadeque no hace falta porque me voy de asadero allí. Claro. Mientras que a un andaluz sí le va a resultar interesante saber dónde está el barranco de Guayadeque por si viene, a de un visita asadero. turística, De todas maneras, que allí no lo va a ver De nunca. todas maneras, el tema de la geografía también es un poco Es como muy para... amplio. Tampoco hace falta que sepas todo, porque es imposible. Hay muchos lugares, pero más o menos que conozcas pues Una idea dónde están más o menos las capitales, los ríos exactamente, grandes. cómo Salió, es. yo no sé, hay un programa que me gusta de una cadena que no me gusta, que es Got Talent. Salió el otro día en un zapping un niño, me parece que tenía 11 años, les entregó a los del jurado una caja con todas las banderas del mundo pintadas por él en pequeñito y le dijeron, ¿cuál es el reto? Dice, saquen ustedes 10 banderas y les digo, país y capital. Claro, porque las había hecho, las había manipulado, las había Era estudiado. marinera. Sí, sí. Sacó 10. Bueno, Las acertó. y habían 2 o 3 países que yo no sabía ni que existían. Sí, sí. Ni que existían. Pero él se lo trabajó, Pero él, lo claro. manipuló, lo consultó. ¿Qué quiere decir eso? Que algo le motivó a este niño a hacer esta historia. Pues no Claro. es fácil, ¿eh? Sí, no es colores, formas, Sí, sí. país. Porque para él seguramente esto fue como un juego. Fue un juego. Claro. Que ahí es Lo que donde- estábamos hablando antes, era donde Claro. quería llegar. De hecho, fíjate tú que con los niños se pone el juego como premio.
Claro. Cuando el juego es nuestra forma, la forma del ser humano natural de aprender. Sí, sí. Y debe estar incluido en el sistema educativo Pues como claro, una fórmula entonces, más, pero no, eso una no, metodología más. Eso no lo entienden. Pues- Además hay una cosa, también se ve cómo olvidamos las cosas, que tenemos una curva del olvido, en función del tiempo se nos olvidan las cosas, y que la elaboró un psicólogo que se llama Ebbinghaus, y entonces se utiliza para ver cómo compensar el olvido que tenemos todos. Bueno, la diferencia entre una cosa que tiene de olvido, entre que no tiene sentido para ti, Ebbinghaus se dedicó a estudiar sílabas sin sentido y medir cómo se le olvidaba, y cosas que sí tienen sentido y se alarga muchísimo el periodo en que lo que tardas en olvidarlo. Pero había otra cuestión, que es la emoción que esté asociada a ese hecho, lo alargaba muchísimo más. Claro. muchísimo más. Es verdad que lo alargaba tanto que la emoción fuera positiva como negativa. Si el profesor te da una bofetada no te olvidas en la vida, pero si te da un premio también. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que hacer una programación de emoción positiva, sobre todo en las materias que son más áridas. Claro. Y luego también es curioso cómo la música También ayuda. Tú sabes, sí. cuando era niña en el colegio, me acuerdo un día, nos dejaron en clase solas y nos dijeron, vayan leyéndose este tema. Y no sé por qué a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no nos lo aprendemos cantando? Utilizamos una música conocida y empezamos, me acuerdo todavía, y estamos hablando, tenía 9 años, me acuerdo al pie de la letra lo que decía el primer Sí. párrafo de aquel texto. Claro. No me acordaría, te digo, ni Me del, trae- ni del día me si trae- no hubiera sido porque Me así. traes a la cabeza Si el está año pasado, asociado. voy a visitar, voy a ver a mi hija, a mi nieto, y me dice, abuelo, mi hija, ¿no? Dice, Borges se quiere aprender las tablas de multiplicar. ¿Cómo le dirías tú que se las aprendiera? Pues Cantando. igual que me las aprendí yo, Con una por una por claro, dos. era cantada y no se Era te cantada. olvida. Era Así cantada. se la aprendió y ya se sabe las tablas de multiplicar. Claro, además parece que hay determinadas músicas, sobre todo músicas barrocas, que hacen que se grabe mejor en la zona del cerebro las Sí, informaciones sí, sí. nuevas. Hay un sistema de superaprendizaje que le llaman, de un tal De hecho, Lozanov. las letras de las canciones no se nos olvidan. Yo me acuerdo, mi padre me reñía cuando era adolescente. Las canciones te las sabes todas. Claro. La oías una vez, claro. Y porque están todas... Pero claro, si me pones el tema con música, también me lo sé de porque memoria. están todas asociadas a algo emotivo. Y no parece que eso vaya a estar contemplado en las nuevas leyes de educación si las hacen. Esperemos que tengan un poco de lo que hay que tener y lo hagan mejor por el bien de todos. Bien, se nos ha acabado el tiempo, aunque este tema lo volveremos a traer porque es suficientemente importante para tratarlo de nuevo. Deseamos que les haya gustado y esperamos verles de nuevo con nosotros en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.